Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales o sintonizando FM Potencia 104.3. Sean bienvenidos a este momento de reflexión bíblica que vamos a tener juntos. eh, y es nuestro deseo que el Señor pueda poner de su palabra en nuestra vida y que podamos a través de ella ser transformados a pesar de esta situación un poco inusual que estamos viviendo por el tema de la crisis sanitaria. Lo invito a que antes de poder abrir la Biblia y poder reflexionar en ella tengamos un momento de oración. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, te agradecemos por tu amor, te agradecemos porque eres un Dios bueno, te agradecemos porque en esa bondad y en ese amor has ofrecido y has entregado al Señor Jesús a que muera en una cruz por nuestros pecados. Gracias porque en su muerte y en su resurrección tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos también la posibilidad de pasar de muerte a vida. Gracias nuestro Dios porque tú eres todopoderoso y no hay situación, por más inusual que nos parezca, que escapa de tus manos y que escapa de tu conocimiento. Bendice este momento de reflexión, bendice a cada oyente que está escuchando este mensaje y que todos podamos salir vivificados de este momento de reflexión en tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. A principio de semana estuve, eh, todos los días en realidad suelo mirar los diarios por internet y estuve leyendo algunas noticias y me he dado cuenta que se ha tornado como una costumbre, por lo menos para los argentinos, esperar el anuncio del presidente, que por lo general lo da cada 15 días. Y cada 15 días se vive un sensacionalismo en nuestro país a la expectativa, a la espera de lo que esta persona, la máxima autoridad política del país, el presidente, eh, va a anunciar como medidas o como decisiones que se han tomado respecto a esta crisis sanitaria. De hecho, llegan los fines de semana y también se está expectante por saber cuáles son las nuevas actividades que van a quedar exentas del aislamiento social y que van a poder empezar a funcionar en las próximas semanas. Así que cada 15 días estamos siempre expectantes y a la espera de lo que el señor presidente, el presidente de Argentina en este caso, va a anunciar por conferencia de prensa las decisiones que, que en base a los consejos de su comité y de sus asesores, eh, él puede emitir. Y sin lugar a dudas, esta expectativa a algunos les provoca una cierta impaciencia o cierta intranquilidad. Y yo me puse a pensar y recordaba unos episodios del Señor Jesús cuando el Señor Jesús tuvo que estar frente a personas poderosas políticamente hablando. Y el Evangelio de Juan, capítulo 19, relata una de estas experiencias del Señor Jesús, una de estas vivencias. Juan 19 menciona allí un diálogo muy interesante que el Señor Jesús tiene con Pilato. En realidad es un segundo encuentro que el Señor tiene con Pilato. eh, y el capítulo 19 del Evangelio de Juan, el versículo número 9, dice así: y entró otra vez en el pretorio, se refiere a Pilato, y dijo Pilato a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Verso número 10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte
y que tengo autoridad para soltarte? Jesús respondió entonces: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y repito, permítame repetir y volver a leer la primera parte de este texto. Jesús les respondió a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Me he dado cuenta que en esta expectativa que se reproduce en la mayoría de los argentinos cada 15 días, estamos a la espera y estamos más alerta de lo que va a decir el presidente, de lo que nuestro mismo Dios Todopoderoso está por decidir o está haciendo a través de esta crisis sanitaria. Es muy curioso el diálogo, este pequeño diálogo que hemos leído, porque el Señor Jesús no le dice a Pilato que en realidad él no tiene autoridad. Es más, la autoridad de Pilato no intranquiliza, no impacienta, no desespera al Señor Jesús. Y el Señor no niega la autoridad de Pilato, es más, le dice: tú tienes autoridad. Y es cierto que la tienes, pero es una autoridad delegada. Es decir, hay alguien por sobre tu investidura gubernamental, política, por sobre tu poderío, que incluso es más alto y más poderoso que tú. Salomón tenía esto muy en claro. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, Salomón escribe y dice: sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre él. Como diciendo, todas las personas, en mayor o menor medida, tenemos a alguien que está sobre nosotros y que tiene un cierto poder y lo ejerce sobre nosotros. Pero sobre ese alto siempre hay uno más alto. Y sobre ese más alto hay otro más alto. Y si seguimos hilando y podemos leer las escrituras, nos vamos a dar cuenta que el que está por sobre todas las personas de poderío es nuestro Dios Todopoderoso. Y esa es la respuesta que el Señor Jesús le da a Pilato. No tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada por Dios, si no te fuese dada de arriba. David tenía esto muy en claro cuando escribe allí en el libro de Crónicas. Y escribe una alabanza, una adoración a Dios y le dice: tú eres excelso, en ti está el poder y el dar poder a todos. Es decir, todo el poder está concentrado en Dios, todo el poder sobre el cosmos, sobre todo lo creado, está concentrado en Dios, y Dios decide soberanamente a quién derivarle un cierto grado de ese poder. Las escrituras dicen que incluso los gobernantes son puestos por Dios y que debemos someternos a ellos. Pero hay un salmo, el salmo que muchos han catalogado como el salmo, como el texto de la mitad de la Biblia, si sumando todos los versículos y calculando la mitad de ellos, y es el Salmo 118, que curiosamente se encuentra entre el Salmo 117, que es el más corto de la Biblia, y el 119, que es el más largo. Pero dice el Salmo 118 y el versículo número 8: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El versículo 9: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Otra versión más moderna dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre poderoso. Mire, Pilato tenía autoridad, Herodes tenía autoridad, los soldados romanos tenían autoridad. Los fariseos, que eran los principales de la religión judía, tenían autoridad. Satanás tenía autoridad. Pero eran todas autoridad que ellos tenían delegadas por Dios.
Es decir, sobre todo ellos había uno mucho más poderoso. Sobre todo ellos hay uno más poderoso, que es todopoderoso, que es Jehová nuestro Dios. La decisión de Pilato de entregar a Jesús a la decisión del pueblo que quería crucificarle, no era algo que surgió a la aventura y que agarró de desprevenido a Dios, todo lo contrario. Dios tenía esta situación ya preparada desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que Jesús hizo lo que el Salmo dice, confió en Jehová antes de confiar en el hombre, confió en Jehová antes de confiar en un príncipe, en un hombre de poder. Mire, usted y yo estamos en una situación inusual, en una situación de aislamiento social. Estamos viviendo una crisis económica en nuestro país, sin que esto llegue tal vez a ser una crisis social, y Dios nos guarde de esto. Pero en esta crisis que nosotros vivimos, sanitaria, económica, etcétera, tenemos dos formas de atravesar esta crisis, y tenemos en realidad dos formas de atravesar y de enfrentar cada una de nuestras vidas. O vivimos a la espera de lo que un hombre, un gobernante con un cierto grado de poder va a decidir, o vivimos a la espera de lo que el Dios Todopoderoso está haciendo y está decidiendo. Es este Dios Todopoderoso el que le delega autoridad a un gobernante, en nuestro caso a nuestro presidente. Todos estamos expectantes a los anuncios que el presidente y que todo su comité van dando a medida que vamos avanzando, a medida que van pasando los días en este aislamiento social y preventivo de esta crisis sanitaria. Pero nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro consuelo, si estamos viviendo momentos difíciles en este periodo de cuarentena, no debe fijarse, nuestra esperanza no debe fundarse en lo que pueda llegar a decidir un gobernante, una persona con un cierto grado de poder, que hoy está y que mañana tal vez no está, que hoy tiene ese poder y que mañana tal vez no lo tiene, que sus palabras tal vez hoy tienen efecto y el día de mañana, cuando asume otro gobernante, sus palabras quedan sin efecto, sus tratados y sus decretos firmados quedan con total invalidez. Nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro creer, nuestro consuelo deben fundarse en algo que permanece por los siglos de los siglos. Y ese es nuestro Dios Todopoderoso. Leía una frase una vez que decía: Dios es todopoderoso, suficientemente poderoso para mantener el universo en orden y suficientemente poderoso para encargarse del detalle más mínimo de tu vida. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre poderoso. Porque no hay autoridad que un gobernante tenga que no le sea delegada por Dios. Que el Señor bendiga la meditación de su palabra y que bendiga cada una de nuestras vidas en esta noche.